Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. ¿Ya vieron la imagen? Voy a mostrarle una serie de varias imágenes como esta. Esta en sí es un grabado, pero todas en referencia a este tipo de árbol de gran tamaño. Este es el llamado Padre del Bosque, un grabado de Cenal. ¿Qué les parece por ahí esta fotografía? 1862. Una escena de maravilla descrita en el título. Varios del ejército ahí trepados en el árbol. Se ven bien pequeños. Le llamaron el monarca caído. Caballería de los Estados Unidos, 1899. De una postal antigua. El gigante caído. El cuarto de la caballería de los Estados Unidos. Merced Grove. Postal antigua de 1900. Titulada esta imagen: Grandes árboles del Kings River Canyon. El árbol gigante otra vez, 1917. Una fotografía de la biblioteca de Bancroft. Un tocón de secuoya, del árbol de secuoya, condado de Humboldt, 1890. Un gran palo, Seattle, Washington, 1909. Sacado de uno de estos enormes árboles. Se acaba aquí con este tocón de cedro. El cedro Woolley, 1890. De una postal antigua. Pues bueno, de este tipo de árboles del secuoya. Estuve checando ahí la wiki para el secuoya. Para el jefe Cherokee, secuoya. Así se llamaba este jefe. Es la única especie de secuoya, un género monotípico de plantas perteneciente a la familia de las cupresáceas, subfamilia de Sequoioideae. Es conocida popularmente por secuoya roja o secuoya de California. Vean cómo es gigantesco este tipo de árbol. Hay cosas que uno descubre y no puede volver a ver el mundo igual. Pero lo más difícil no es ver. Lo difícil es lograr que otros también quieran mirar. Hay ciertos lugares con restos de árboles que han pasado un proceso de fosilización mineral conservando su forma original pero transformándose en roca. La cosa es cómo se forman. Cuentan por ahí, según la geología oficial, un árbol cae o queda enterrado rápidamente bajo ceniza volcánica, barro o sedimentos ricos en minerales. Al quedar aislado del oxígeno no se pudre como normalmente pasaría. Agua subterránea rica en minerales empieza a infiltrarse en el tronco. Con el paso de los miles o millones de años, los minerales reemplazan poco a poco las células de la madera hasta formar una copia exacta, pero de piedra.
Este proceso se llama silicificación. Ejemplos famosos: Parque Nacional Bosque Petrificado, Estados Unidos en Arizona, Bosque Petrificado de Puyango, Ecuador, Bosque Petrificado de Jaramillo, Argentina, Bosque Petrificado de Chemnitz, Alemania. Como sabemos, esta es una visión muy oficial, pero ¿qué tal si esta petrificación fue más instantánea o acelerada por algún evento catastrófico, alta energía, radiación o incluso tecnología desconocida? Hay teorías que asocian la petrificación con eventos eléctricos extremos, tipo plasma o descargas telúricas, que habrían solidificado la materia vegetal en poco tiempo. Por ahí está el tema también de algunos tocones gigantes petrificados de gran tamaño, que no eran árboles comunes, sino estructuras vivas colosales en la Tierra. Vivimos en un planeta que ha sido destruido o reconstruido varias veces. ¿Qué tipo de ecosistemas existieron antes que nosotros? ¿Somos restos, parte de una civilización natural extinta, o evidencias de que la Tierra misma tiene una historia mucho más extraña y profunda de lo que creemos? Tengan en cuenta que se habla de 2.5 millones de años para los humanos con primeras herramientas de piedra. La tecnología lítica. 100.000 años, uso de pigmentos, adornos, lenguaje simbólico. 12.000 años, revolución neolítica, desarrollando la agricultura, domesticación de animales, asentamientos permanentes. 5.000 años, aparece la escritura, la rueda, la fundición de metales y las primeras civilizaciones urbanas: Sumeria, Egipto, India, China. Y apenas hace 200 años, la revolución industrial, maquinaria, energía a gran escala, tecnología moderna. Es decir, el humano está aquí en la edad de piedra hace 100.000 años, hace 2.5 millones de años. Y si hablamos de 7 millones de años, también aparece el primer homínido, antepasado a los humanos. Así que, ¿qué opinas de lo que ves en este video? ¿Cómo explicarlo? Mostrando hechos, detalles, pruebas, poniéndolo frente a tus ojos. ¿Seguirás diciendo que es un volcán? ¿Es cuestión de un volcán este hecho? ¿No vas a cuestionar nada? ¿Revisar descubrimientos? ¿Investigar por tu cuenta? ¿O aferrarte a lo que te dijeron? ¿Seguir la corriente? ¿Creer que siempre tuvieron la razón? ¿Que las teorías oficiales son sagradas e intocables? Y así se irán de este mundo. Disfruta el video y déjame tus comentarios. Hasta luego. Es interesante que en algunas de estas rocas parezca que se ve carne petrificada, carne de gigante petrificado. Mira el siguiente video, la llamada roca roja cristalina que parece carne humana. Gran parte del mármol y el granito son cuerpos y criaturas gigantescas tras un acontecimiento terrorífico. En el pasado, estas criaturas se convirtieron en piedras, árboles gigantes, hongos y animales, incluida la serpiente de Tailandia. Todos ellos se convirtieron en piedra. Fíjate en la gran similitud entre la forma de estas rocas y la formación de organismos vivos a partir de los huesos y las arterias. Bienvenidos a Mente Abierta. Hoy los invito a mirar una simple roca, pero con otros ojos, porque hay algo extraño en algunas de estas formaciones minerales, algo que nos hace pensar. Y si esto no fuera solo una piedra, observa bien, texturas rojizas, vetas blancas, líneas que parecen arterias, incluso fibras que recuerdan músculos. ¿Será posible que lo que estamos viendo no sea solo una ilusión geológica, sino que fuese carne petrificada? Un video circula por la red, lo llaman la roca roja cristalina, pero muchos aseguran que lo que muestra no es simplemente una roca, parece carne petrificada. Exageración tal vez, sugestión posible, pero las preguntas no terminan ahí. Algunos investigadores independientes sugieren algo aún más radical, que gran parte del mármol y el granito que usamos hoy podrían ser restos fosilizados de cuerpos colosales, criaturas gigantescas, árboles de kilómetros de altura, hongos de proporciones titánicas, todos ellos convertidos en piedra tras un acontecimiento terrorífico. Un evento que borró no solo a estas formas de vida, sino también a la civilización que quizás
las vio caer. ¿Imposible? ¿Recuerdas la leyenda de la serpiente de Tailandia convertida en roca? ¿O la historia bíblica de la esposa de Lot, petrificada en un instante? Historias antiguas que hoy miramos como mito. Pero, ¿y si fueran ecos de algo real? En las últimas décadas, investigadores como Roger Spurt han señalado que algunas rocas contienen estructuras similares a tejidos, tendones y venas. Incluso se han hecho pruebas caseras de ADN en ciertas piedras con resultados desconcertantes. La ciencia oficial las ignora. Las revistas académicas las descartan. Pero las imágenes están ahí. Y las rocas no mienten. Te invito a observar por ti mismo. Fíjate en esas vetas, en esas formas imposibles, en cómo algunas rocas parecen huesos, músculos, órganos. Estamos caminando sobre un cementerio de colosos. Y si el mármol de nuestras ciudades alguna vez fue parte de un cuerpo, ¿quiénes fueron? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nadie quiere hablar de esto? La idea de que ciertas rocas o formaciones naturales sean carne petrificada o restos gigantes fosilizados no es nada aceptada por la ciencia oficial. Si hay investigaciones, hipótesis alternativas y debates en varias disciplinas que tocan temas relacionados. Pseudofósiles y pareidolia geológica. La geología reconoce que algunas rocas adoptan formas que parecen orgánicas, músculos, tendones, incluso formas humanas. A esto le llaman pareidolia geológica. Los pseudofósiles son formaciones minerales que imitan a estructuras vivas, pero no lo son. Hay algunos ejemplos que se señalan como la roca de la carne o la meat rock en Tailandia y otras similares en China o Utah. Han sido analizadas por su composición: hematita, óxidos de hierro, silicatos y el aspecto carnoso que se debe a cómo se forman sus capas y la oxidación. Teoría alternativa: petrohumanos y geobiología. Algunos investigadores independientes como Roger Spurt del canal Mud Fossil Universities sostienen que muchas montañas, rocas y fósiles son en realidad restos de seres gigantescos, incluso de escala titánica. Afirma que ha encontrado tejidos petrificados, órganos y estructuras venosas en formaciones rocosas e incluso ha realizado pruebas de ADN en piedras. Estas ideas no han sido validadas por revisiones científicas formales, pero tienen una comunidad creciente en internet. Mitologías y relatos antiguos: muchas culturas relatan que gigantes fueron convertidos en piedra por castigo divino o tras grandes catástrofes. Geoarqueología y fósiles no explicados. Existen fósiles gigantes o estructuras anatómicas difíciles de clasificar, como huellas humanas en piedra junto a huellas de dinosaurio. Casos muy debatidos como el de Glen Rose en Texas. Fósiles blandos que se conservan en condiciones excepcionales imitando tejido vivo. Bastante interesante, ¿no? Quiero que observen conmigo estas interesantes imágenes de dólmenes muy sofisticados al norte del Cáucaso. Un dolmen que en bretón, una lengua céltica insular, quiere decir mesa grande de piedra. Es una construcción megalítica consistente, generalmente en varias losas. Ortostato, que es un bloque o losa vertical. Los ortostatos forman parcial o totalmente las paredes del monumento funerario megalítico y soportan las losas de la cobertera. Lo importante sería cuál era su función. Hay una atribuida y suele ser la de sepulcro colectivo. También se cree que es una forma de reclamar territorio, reforzar una identidad grupal. Hay modelos sencillos de dólmenes consistentes en 2 o más piedras verticales y encima una horizontal. Un ejercicio de destreza constructiva monumental sin par.
Generalmente se acompaña de otras piedras de grandes dimensiones en los alrededores. Cuando al dolmen se le añade un pasillo conectando al exterior, se le llama tumba de corredor, a la manera de avenida para desfilar el cotejo funerario. Pero creo que en estos dólmenes al norte del Cáucaso estamos viendo unas cuantas cosas interesantes fuera de la narrativa, como estos círculos, cómo es que fueron perforados. Por ejemplo, este tapón, ¿quién pudo levantarlo? ¿Y por qué hacer uno? ¿Encerraban algo ahí dentro? ¿Podría ser esto una especie de prisión o depósito de algún tipo para almacenar granos, alimentos, algún cultivo, etcétera? O quizás para mantenerse a salvo del exterior, algún depredador, mantenerte aislado, un escudo. Noten cómo incluso estos dólmenes son más sofisticados. Esos bloques parecen mejor trabajados. Sería interesante averiguar cómo lograban esos huecos, esas perforaciones o algo por el estilo en rocas tan duras. Suena más increíble porque se supone que fueron hechos por los cavernícolas, entre comillas. Estos dólmenes de hecho nos recuerdan más a los picapiedra. Se pueden ver círculos más perfectos, cuadrados más perfectos. Así que las preguntas saltan a la vista. ¿Cómo fueron posibles? Desde el levantamiento, desde el moldeo y esas perforaciones. Algunos de estos dólmenes presentan algunas inscripciones. Hasta incluso noté por ahí un indicio de un águila bicéfala muy desvanecida. Son dólmenes encontrados en todo el mundo, lugares diversos, pero todavía misteriosos. Antiguas estructuras megalíticas anteriores a las civilizaciones, según sabemos. Entonces, si la teoría es cierta de que los cráneos largos significan inteligencia y conexión con el mundo de los espíritus, entonces debe haber algún tipo de arquetipo global que la mayoría de las culturas antiguas emanan relacionado con un cráneo largo. ¿No implica esto que una raza o linaje anterior de humanos, entidades espirituales e inteligentes que crearon este arquetipo global? Mira el gran cerebro de Brian Forrester, uno de los principales investigadores que cubre este tema ampliamente. Brian no descarta la práctica de la elongación del cráneo en otras culturas. Lo que es más importante, hace la distinción de un pequeño porcentaje de los cráneos alargados que encuentran no son el resultado de una elongación intencionada. Se realizaron pruebas de ADN en los cráneos encontrados en Paracas, en América del Sur. Algunos de sus análisis de ADN iniciales revelaron que el alargamiento no solo fue causado por la deformación craneal artificial, sino más bien por la genética, ya que algunos de los cráneos alargados tienen un volumen craneal hasta un 25% más grande y un 60% más pesado que los cráneos humanos convencionales. Esto significa que no podrían haber sido deformados intencionalmente por unión o aplanamiento de la cabeza, ya que la deformación craneal puede cambiar la forma pero no altera el volumen o el peso de un cráneo. Esto prácticamente invalida la teoría principal, entre comillas, de que este fenómeno no es natural, ya que los cráneos que se han alargado deliberadamente todavía tenían el mismo peso y volumen de un cráneo normal humano. Además, estos cráneos tienen características que son completamente únicas en comparación con un cráneo humano. Cada mandíbula humana tiene un pequeño orificio a cada lado, que es para que salgan los nervios y los vasos sanguíneos y alimenten el tejido allí. Estos dos orificios en la parte posterior del cráneo pueden realizar la misma función para el cráneo alargado. El otro factor es que solo hay una placa parietal donde debería haber dos.
Además, aquí hay una declaración del propio Forrester. Los resultados del ADN en realidad fueron increíblemente complicados. Me llevará algún tiempo descubrir realmente qué significan los resultados. Lo que sí muestran con certeza es que las personas de cráneo alargado de Paracas no eran 100% nativos americanos. Eran una mezcla, o incluso se podría decir, en cierto modo, un híbrido de diferentes personas. Sus tipos de sangre también son muy complicados. Deberían ser tipo de sangre O, entre comillas, si son 100% nativos americanos, y ese no es el caso. Es probable que estemos viendo una subespecie de la humanidad con respecto a los Paracas. Parece haber mucha evidencia de ADN del extremo este de Europa y el extremo oeste de Asia. Más específicamente estoy hablando el área entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde vivían personas con cráneos alargados. Creo que hace ya unos 3000 años. Entonces creo que estamos viendo un patrón de migración que comienza en el área del Mar Negro, Caspio, y luego ingresa a través del Golfo Pérsico y luego se mueve hacia el este y finalmente termina en la costa de Perú. Así que esa es la hipótesis que estoy desarrollando ahora. Tuvimos 3 expertos médicos con nosotros: el Dr. Malcolm Warren, quiropráctico; Rick Woodward, antropólogo; el Dr. Michael Aldi, médico, y los 3 declararon enfáticamente que debido a las anomalías encontradas en algunos de los alargados cráneos del cementerio de Chongos en Perú, no les queda más remedio que afirmar que algunos de estos antiguos Paracas eran una subespecie de la humanidad. Tenía que ser genético, tenía que nacer con estas anomalías. Tenían el pelo rojo oscuro. Los Paracas reales eran los de cabeza alargada, no la gente común. La familia real de los Paracas vivían en casas subterráneas. Y creo que la razón de eso es que tenían la piel de color claro, probablemente ojos sensibles debido a la luz solar extrema. Pues bien, ahí el texto de la declaración de Forrester. Estoy seguro de que podemos sacar algunas pepitas de historia robada en su declaración: rastros de ADN de zonas cercanas a civilizaciones como Tartaria, pelirrojos y que vivían en casas subterráneas. Es un verdadero tablero de bingo de material para historia robada. Hay un pequeño porcentaje de estos cráneos descubiertos que no son Homo sapiens sapiens. Esta especie está tangencialmente relacionada con la civilización global de la que se habla. Es posible que poseyeran rasgos especiales o una estrecha conexión con la naturaleza de una forma que no comprendemos. También es posible que esta especie intentara mantener intacta su línea de sangre y fuera reverenciada y adorada por sus respectivas civilizaciones. Esta reverencia condujo el alargamiento de los cráneos de bebés para emular a esta especie. Me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.